católicos defendiendo a masones? Muchos cristianos no católicos afirman que masones y clero vaticano son lo mismo, con el objeto de contrastarse con el catolicismo. La masonería no es una religión, y admite a los miembros de cualquier filosofía o creencia, y contrario a la supuesta unión, el alto clero católico ha visto como su enemiga a la masonería. Prueba de ello son los 20 documentos pontíficos contra la masonería, dictados en los siglos XVIII y XIX. No todos los católicos consideran enemiga a la masonería, y no queda claro si sigue proscrita, pues ya no es prohibida expresamente en el Código Canónico de 1983. Como hemos dicho en otros videos, existen órdenes católicas antimasónicas, pero también han existido prominentes masones católicos, que no revelaron su pertenencia, para no ser excomulgados o caer en la Inquisición. Muchos católicos se sorprenderían, si supieran que desde 1753, Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro, prominente católico, la figura más destacada de la primera Ilustración española, consejero real, y maestro general de la Orden Católica de San Benito, con un espíritu racionalista, desmintió opiniones vulgares, que en su tiempo, y hasta ahora son atribuidas a la masonería. Lo hizo en la carta 16 del cuarto volumen, de sus cartas eruditas y curiosas. El que no sabe leer entre líneas, o desconoce el progresismo del autor, dirá que la carta tenía por objeto minimizar la importancia de la masonería, pero no podía ser una defensa abierta, por su alta posición, en una de las órdenes católicas más antiguas. Por tanto, la carta no contiene un lenguaje promasónico, sino racionalista. Analicemos la carta. Compara a los masones con duendes. Por tratarse de seres que solo hacen ruido, habrá de observarse que un hombre ilustrado como el autor, no puede creer en duendes, y bien sabe que son producto de la imaginación, como muchas de las cuestiones que se le atribuyen a la masonería. Por eso la comparación. Dice la carta que esos duendes son de dos especies, unos, que hacen ruido para dar de qué hablar, otros quieren formar algún plan de agitación. Si se observa, habla de masones traviesos, que pueden ser hasta inocentes, y refiere, son los más, y otros perversos, que son los menos. Afirma que las opiniones hechas sobre la masonería han sido realizadas sin razón, y solo basadas en sospechas. Señala el autor, como fecha de fundación de la masonería 1671. Y calcula, que para 1753, debían haber ingresado a la orden, de 500.000 a 3 millones de miembros, y deduce que para ese entonces, debían haber muerto cuando menos 200.000. El primer absurdo que ataca, es que el secreto que guardan los masones no puede ser tan terrible, y se basa para afirmarlo, en que habiendo muerto ya muchos masones, era imposible que ninguno, por temor a la condenación eterna, lo haya revelado, de modo que llegase al dominio público. Para él, el juramento que hacen los masones, no puede ser el factor del secreto, pues carece de autoridad. El autor veladamente señalaba el carácter simbólico, y no literal de los juramentos. Asevera, que tampoco puede tomarse el supuesto ateísmo de los masones, como causa para guardar secreto a la hora de la muerte, pues en el momento de la muerte, los ateos ponen en duda sus conocimientos. Señalamos que solo algunas ramas de la masonería permiten el ateísmo, y que la mayoría consideran la existencia de una causa primera, que algunos llaman Dios. Por tanto, el fraile daba pistas de la verdadera filosofía masónica. Razona una creencia de la época, de que al iniciarse, los masones tomaban un brebaje, que los hacía enmudecer, al intentar revelar el secreto, y para denotar el absurdo, se pregunta, ¿para qué sirve el juramento, si con el brebaje, de todas maneras no pueden revelar el secreto? Refiere que el posible secreto, que guardan los masones, son actos de depravación,
como de los que fueron acusados los templarios, pero defiende a los templarios, refiriendo que no hubo pruebas de tales delitos. Por tanto, también defiende a la masonería, al no haber pruebas. Indica que existieron masones que atestiguaron perversidad realizada en sus logias, pero no les da crédito, por carecer de autoridad moral, e incluso defiende a la generalidad de las logias, pues establece, que si se les diera crédito a esos masones, lo más que podrían comprobar, es que en esas logias se realizaban tales prácticas, y no en todas. Señala que muchas órdenes religiosas fueron acusadas de perversidades, y no por eso toda la religión es perversa. Su defensa alcanza argumentos pontificios, y reales, pues indica que si hubiera pruebas de las perversidades, los papas y reyes, que ya se habían pronunciado contra la masonería, hubieran incluido esos argumentos en sus prohibiciones. Puntualiza que esas ordenanzas se basan en rumores y sospechas. Apúntala la defensa contra supuestas prácticas perversas, diciendo que hasta ese momento, ningún masón había sido condenado por depravado. Refiere que la masonería está en pecado solo por haber sido prohibida por el Papa, y contradice su propio escrito, para evitar dejar al Papa en ridículo, por prohibir sin saber. Tiene que decir que antes de la prohibición la masonería ya era ilícita, por lo que en las logias se practicaba. Recordemos que en párrafos precedentes había dicho que no todas las logias hacían cosas malas. Incluso refiere que lo que hagan los miembros en lo individual, no necesariamente corresponde a lo que establecen los estatutos generales de la masonería. Hablando de la ceremonia de iniciación, el autor minimiza los aquelarres que se piensa acontecen, pues las califica como una representación cómica, que adolece de contenido supersticioso. En esa época, rondaba un escrito anónimo llamado Centinela contra los francs, masones, que refería 16 faltas pecaminosas, a que supuestamente obligaba la masonería. No obstante, el autor refiere que no las da por ciertas, en atención a que nada cierto y probado se sabe de la masonería. El autor enseña a los ignorantes con gran maestría, abordando otro mito, que consiste en que en los juramentos, los masones profanan a Dios, pero a la vez son ateos, lo cual a la vista de cualquiera que razone, es una contradicción obvia. Si no creo en Dios, ¿cómo puedo profanarlo? Refiere que la principal ilegalidad general de la masonería es, que no tienen permisos de las autoridades para reunirse. En ese entonces rondaban ideas libertarias relacionadas con el derecho de reunión. Por tanto, la mención pudo ser una manifestación crítica velada. Para seguir ejemplificando la falta de fundamento, para acusar a la masonería, recuerda la historia de las orgías romanas, que al inicio fueron secreto, que se fiaba a pocos, pero pocos atrajeron muchos. Refiere que fueron creciendo en ellas actos perversos, hasta que lo supo la autoridad, descubriendo más de 7.000 cómplices en Roma. Regresando al tema de la masonería, y los mitos que se le atribuían, hace la comparativa con tales orgías, diciendo que en las logias, o no han llegado a tal corrupción, o no se realizan esas prácticas, pues ya se hubiera tenido noticias. Recalcamos, que el autor era una persona influyente en España, y prominente católico, que la carta que se analiza, fue realizada mucho antes de que se dictara la Constitución Progresista de Virginia, o que estallara la Revolución Francesa. Por tanto, el hecho de realizar un escrito racionalista como este, a pesar de contener frases de descrédito para la masonería, es una gran defensa para dicha institución. Si en esa época, un religioso como Benito Feijóo, realizó un estudio liberal de la masonería, es penoso que casi 300 años después, con mucha más información, se siga insistiendo en los mismos mitos irracionales. Búscanos en Facebook, como @masonería de Velada.